Para empezar, voy a presentar a mis compañeros, la profesora doctora Pilar Ester, quien abordará el tema de la expresión simbólica. Hola, Pilar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, luego el profesor doctor Bruno García Tardón. Buenas tardes, Bruno. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Isabel? Buenas tardes. Hola, Pilar. Hola a todos. Bueno, Bruno abordará el tema del juego. Y por último, Isabel, que soy yo, profesora Isabel Morales Jareño, quien da comienzo a este webinar. Aparte de, por supuesto, decir que estamos encantados de estar aquí en nombre de mis compañeros y de mí misma. Así que vamos a dar comienzo a esta breve charla. Intentaremos hacerla breve y abordar temas que son, bueno, pues que están muy relacionados, como veis, ¿no? La innovación educativa, ¿no? La educación infantil en los colegios SEC, innovación educativa basada en la indagación, el juego, el multilingüismo, la exploración y la expresión simbólica. Para empezar, hemos decidido que era yo en este caso, que voy a abordar el tema del multilingüismo. Pretendía entrar con ese tema preguntando, ¿no? ¿Qué entendemos por multilingüismo? Si preguntara a cada uno de los que estamos aquí presentes, pues hablar por su propia experiencia sobre temas sociales, temas culturales, propiamente lo que es la lengua, lo que significa para él, la identidad, ¿no? De las personas. Y bueno, en general, poder decir que para abordar muchas definiciones, quizás podríamos decir que se trata de un término. Buenas, empezamos a escribir, es un placer, ¿no? El poder compartir con todos vosotros desde donde estéis. Yo creo que vamos a empezar con todo el tema y al final, si queréis, dejamos ¿no? Hablamos una parte de preguntas, incluso un momento para poder intercambiar, ¿no? Incluso ideas y saber lo que pensáis también vosotros de estos temas que posiblemente también podáis compartir, ¿no? Vuestras ideas. Bueno, hablando del multilingüismo que cuestionaba inicialmente, hay un micrófono abierto. Si podemos, por favor, cerrar. Ay, muchas gracias. Que estos problemas del directo y de las tecnologías es un poco... Bueno, como decía, cada uno daríamos una definición, ¿no? Y para describir este término, podríamos decir que sería la situación, ¿no? Quizás que cada uno o cada individuo o un grupo de individuos sean capaces de expresarse en varias lenguas, ¿no? Hablando de lo que es el multilingüismo. En realidad, bueno, pues el multilingüismo realmente lo transportamos a lo que es el aula, ¿no? Porque es una realidad que estamos viendo fuera y por supuesto que nos la trasladamos al aula, ¿no? Esa realidad lo que hace es reflejar la heterogeneidad de los estudiantes que vamos a tener en las aulas y verdaderamente lo que supone es un desafío, ¿no? para todos los maestros, ¿no? Y los profesores, que deben tener en cuenta pues, bueno, pues todos los perfiles lingüísticos de los estudiantes para que desarrollen, ¿no? Sus habilidades lingüísticas. De ahí que hemos visto, bueno, hemos pasado a la siguiente diapositiva de cómo influye el multilingüismo en lo cultural, decir realmente que el multilingüismo, por el carácter abierto, ¿no? Per se, permite aumentar el nivel intelectual de una comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad no se cierra en sí misma ni en su entorno y sus costumbres, ¿no? Y ahora decíamos, ¿cómo influye el multilingüismo en lo cultural? Bueno, pues podemos decir que influye, humildemente, influye de forma decisiva, ¿no? Es decir, la cultura es el medio donde se define la individualidad de cada persona y su identidad personal. De ahí cuando decía al principio, bueno, cada uno diríais alguna cosa distinta, ¿no? Respecto al multilingüismo. Y una de las cosas realmente que más nos podría llevar a pensar es, pues eso, la identidad de cada individuo, su propia cultura, ¿no? Es decir, cuando obviamente es la propia lengua, es decir, cuando un hijo adquiere su primer idioma o segundo idioma, no se trata solo de un problema lingüístico, también influye en la identidad. Por tanto, el lenguaje es uno de los principales medios de autoexpresión.
siguiendo hacia adelante, decir que la adquisición del lenguaje empodera al niño en gran medida para expresar los puntos de vista personales y proporciona unas herramientas para conectar la mente con el mundo exterior. No sé qué está pasando en las diapositivas, pero vamos a ir hacia atrás, por favor, porque me estoy liando un poquito. A ver, nos vamos hacia un poquito antes. Me gustaría incluso, bueno, ahí, vale, nos quedamos ahí, ¿vale? Estaba aquí. Vámonos a la siguiente. ¿Qué es la multiculturalidad? Vamos a ver. Decíamos, vamos hacia adelante. Bueno, aquí. ¿Qué es la multiculturalidad? Bueno, se trata realmente de dar sentido, como decía en la diapositiva, dar sentido a la globalización sin dejar de lado quiénes somos, de dónde venimos y que nos conozcan otras culturas extranjeras. No quería dejar de lado lo que es la parte, bueno, pues más académica, somos profesores de la universidad, tenemos una conexión directa con los colegios, pero realmente la parte academicista, ¿no? de consulta de autores me ha llevado a que para este seminario, bueno, voy a utilizar, ¿no? autores que además dentro del entorno de la adquisición de lenguas es sumamente importante, ¿no? Cummings, quien no se olvida, aparte de ser investigador en adquisición de lenguas, no se olvida de la parte cultural. Por eso me llamó la atención, ¿no? de forma soberana. Es decir, que para los niños la cultura se vive y se aprende con las experiencias diarias y a través de las formas en que las familias se relacionan con otras. Eso es a través del lenguaje, a través de tradiciones, a través de historias familiares. Y muchas teorías nos llevan a ver que las habilidades del niño en la adquisición de lenguas adicionales son extraordinarias. Y con esto me llevó también a ver otro autor, pasamos a la siguiente diapositiva, quien esté pasando las diapositivas. Muchas gracias. Para ello, no me gustaría dejar pasar por alto una visión muy controvertida de un psicólogo llamado Steven Pinker. Posiblemente a alguien les suene o lo hayan visto, estudiado. Dice: el niño es reinventor del lenguaje. En palabras de Pinker, el niño es capaz de reinventar, el lenguaje generación tras generación, no porque se lo enseñemos, no porque sean generalmente muy listos, ni porque sea útil para ellos, sino porque no pueden evitar volver a inventar un lenguaje. Es decir, partimos de la idea de que el niño es indagador por naturaleza y de ahí también su capacidad como inventor y creador. No me voy a parar más en las ideas de Pinker, pero realmente resulta muy interesante porque nos lleva también a ver, ¿no? Bueno, esas etapas de adquisición de lengua del niño que vemos en la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, por favor. Es muy interesante ver que esas etapas irremediablemente, bueno, pues son por regla general las que se van desarrollando, ¿no? Cuando la adquisición de una segunda lengua empieza a producirse, ¿no? Vemos en primer lugar, en la parte de arriba, fase receptiva, ¿no? Una fase receptiva o de silencio, en la cual, bueno, pues los niños dedican tiempo a aprender vocabulario de la nueva lengua y van diciendo términos, ¿no? Van diciendo palabras nuevas. La segunda fase sería la de producción, de la primera producción del lenguaje, es decir, comienzan a recoger esas palabras nuevas y también formar, ¿no? Frases cortas con primeras combinaciones de palabras, ¿no? La tercera fase es la que se denomina aparición o producción de habla. ¿Por qué? Porque antes de entrar a esta fase el niño ya ha aprendido varios miles de palabras, ¿no? Y esta fase es muy emocionante ya que el niño comienza a comunicarse, ¿no? Combinando palabras nuevas aprendidas, formando oraciones cortas, para pasar a una cuarta fase, que sería esta fluidez intermedia, en donde los hablantes comienzan a comunicarse con oraciones complejas, utilizando conjunciones y sintaxis pues un poquito más relacionados, ¿no? Frases de relativo, etcétera. Y por último, la última fase, que puede durar mucho tiempo,
¿no? A través de la que se va a conseguir una mayor complejidad y que va a llevarnos a lo que es la propia pragmática, ¿no? En el contexto de uso de la lengua, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, que es donde en esta otra... Muchas gracias. Entramos en un factor, algo que no podemos olvidar, que en la adquisición de lenguas la edad no es un factor realmente que es muy importante, ¿no? Entonces, la forma del desarrollo de la segunda lengua, para su desarrollo es imprescindible el ver que la edad forma parte de ello y que tanto el tiempo, la práctica, las experiencias sociales van a dar apoyo también al proceso de aprendizaje. Y para dar apoyo a ese proceso de aprendizaje, me gustaría destacar en este punto y pasar ya a la siguiente diapositiva la labor, ¿no?, que la institución SEC lleva realizando durante muchísimos años, ¿no? Y dar unas pequeñas nociones que tienen que ver realmente con el aspecto de la multiculturalidad y multilingüismo relacionado con el perfil de la comunidad de la IB, ¿no? Decía que, bueno, la institución SEC pues, fue pionera, ¿no?, en la implantación de programas del bachillerato internacional. El programa del diploma desde el año 1977 ya se implementando y cuya misión no es contribuir al desarrollo de habilidades intelectuales, habilidades personales, emocionales y sociales necesarias para aprender, para trabajar, para vivir en un mundo cada vez más globalizado. Dentro de la comunidad infantil destacamos también el perfil internacional y de atención a la diferenciación, fomentando, bueno, pues el carácter internacional de la comunidad infantil. Se realiza pues a través de actividades, ponencias, charlas, como la que tenemos hoy con padres, ¿no? Y animar, ¿no?, a las familias a colaborar y a expresar su propia identidad. Destacamos estos perfiles, ¿no?, de indagación, el perfil indagador, el perfil de buen comunicador y, por supuesto, de mente abierta, ¿no? Como vemos aquí, pues ese perfil IB, que no voy a entrar mucho más en él, sí hacer hincapié en estas tres partes que tienen que ver directamente, imprescindibles para el desarrollo de la multiculturalidad, y multilingüismo. Y por último, y acabar ya con mi parte, que no quiero extenderme mucho más, no sé lo que llevo, quería acabar la presentación con algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, que es actual, estoy leyendo el libro de Yo soy Malala, que lo recomiendo, en donde vemos una identidad muy distinta a la nuestra, una educación muy diferente a la que nosotros hayamos podido tener o no, hablando de nuestro entorno, ¿no?, más local, y hacerlo de forma más global. Me llamó la atención la cita de esta autora que creció en una comunidad en Swat y en su residencia Mingora, la ciudad de Mingora, en Pakistán, y que ha recibido el Nobel de la Paz en el año 2014 precisamente por su activismo, por su lucha de los derechos civiles, sobre todo de la mujer en situaciones en donde son realmente complicadas, ¿no? Y ya al leer esta cita quería enseñar el pensamiento independiente y sentía aversión por la forma en que el sistema actual premiaba la obediencia por encima de la curiosidad y la creatividad. Y esto es un cierre que lleva a que mi compañera Pilar pueda entrar con la creatividad, con el pensamiento y con la expresión simbólica, ¿no?, junto con el lenguaje, ¿no?, como otra herramienta de comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. Tomo el guante que me acabas de tender y bueno, como bien dices, la parte que yo os voy a comentar ahora, sobre todo, es la parte de pensamiento simbólico, que evidentemente vamos a ver que está muy relacionada con el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento simbólico no deja de ser una capacidad que tenemos los seres humanos para representar a través de imágenes, a través de símbolos, la realidad en la que nosotros estamos inmersos. El pensamiento simbólico, como podéis apreciar, es una función
mental compleja. Con esto quiero decir que es un proceso psicológico superior y que además nos distingue del resto de especies, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece? Bueno, nosotros hemos oído todos hablar, por ejemplo, del juego simbólico, ¿no? Pues bueno, el juego simbólico al final lo que hace es que el niño, cuando juega, establece una serie de representaciones, ¿no? Él está pensando que el lápiz que lleva es un avión y establece una representación y una categorización de esa realidad a una imagen mental de forma superior. Entonces, el pensamiento simbólico que empieza a desarrollarse en la primera infancia, allá hacia los 18 meses, lleva implícito todo lo que está de acuerdo con la parte de lingüística, todo el lenguaje, todo ese desarrollo matemático que tiene el niño de pensamiento matemático y evidentemente, como os acabo de nombrar, de juego, ¿no? Entonces, en las diversas áreas que se trabajan a través, luego veremos cómo se trabaja a través de la indagación, lo que estamos haciendo es fomentar y ayudar a ese desarrollo del pensamiento simbólico que está teniendo el niño. Es tan importante este punto y según cómo lo trabajemos, ¿no? Y esa ayuda que les vamos a proporcionar, dándoles una metodología o proporcionándoles otra, que les va a favorecer más o menos, y vamos a ver cuáles son las que más favorecen, ¿no? Es tan importante en todos los procesos que os he querido poner, bueno, pues como una parte pequeñita para que veáis. Por ejemplo, en ese pensamiento matemático, que evidentemente yo ahí es donde más cómoda me siento, ¿no? Para poder explicarlo, vamos a ver que esas representaciones abstractas internas al final son la base de todo lo que después el niño desarrolla en su vida más adulta. Es lo que les permite comprender pues, por los números arábigos, los que les permite realizar cálculos, los que les permite hacer una resolución de problemas. Y lo mismo diríamos con la lengua. Toda esa representación interna que el niño hace le permite, cuando mesa, pensar en lo que es una mesa, ¿no? En ese objeto con 4 patas y evocar una imagen mental. Entonces, para ello, creo que se ha perdido la presentación. No sé si Isabel la puede volver a incorporar. Vale, gracias. Entonces, como digo, para ello, ciertas metodologías nos van a permitir que el niño favorezca ese desarrollo de ese pensamiento. Fijaos, únicamente para un número que nosotros como adultos decimos, bueno, pues el número 8, bueno, pues el número 8 al final está llevando todo esto implícito, ¿vale? Está llevando el símbolo en sí, está llevando una cardinalidad, está puesto dentro de una línea numérica y anterior, posterior, lo podemos hacer de forma representativa, con números, pero al final lo que quiero decir es que es un concepto tan complejo que es importante que se trabaje de distintas formas para que todas estas representaciones pueda el niño realizarlas. Entonces, ¿y cuál es una de las mejores formas o metodologías para que estas representaciones simbólicas favorezcan, ¿no? la creación de estas representaciones simbólicas en el niño? Pues una de las mejores metodologías que se puede llevar es la indagación. Para que el niño sea capaz de alguna forma de crear estos constructos, se ha visto, tal como nos decía Brunner, que uno de los pasos que tienen que seguir para llegar a ese pensamiento más simbólico es a partir de tres pasos distintos, ¿no? Y es una forma eneactiva, ¿no? La primera, lo que el niño primero tiene que hacer es experimentar, es tocar, es la acción en sí, ¿no? Esto es lo que primero nos va a proporcionar la creación de conceptos. Posteriormente, cuando el niño ya ha experimentado, va a pasar su pensamiento a una forma icónica, a través de representaciones en imágenes, pero no solamente plasmadas en el papel, sino también mentales.
Y después, últimamente, ya sí que hablaremos de símbolos. Hablaremos de símbolos como el lenguaje a la hora de escribir o de símbolos matemáticos. Entonces, estos 3 pasos que son esenciales, la metodología de la indagación nos va a permitir que los podamos seguir y nos va a permitir que primero experimentemos, que posteriormente hagamos representaciones a través de imágenes para llegar a lo último, a esa forma simbólica, que el lenguaje al final es un símbolo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo a través de la metodología de la indagación, el niño es capaz de trabajar estos pasos para llegar a esas representaciones simbólicas. Y la indagación en sí es esa metodología que nos lo permite. ¿Y por qué nos lo permite? Pues muy fácil, porque para que el niño aprenda, la indagación lo que nos dice es que vamos a tener un tipo de actividades que van a predominar. Y esas actividades van a ser pues, planificar esas investigaciones, ¿no? Que el niño ya recoger, analizar, le va a permitir experimentar, ¿no? Esa acción, ese activo que veíamos al inicio, para después, posteriormente, realizar esas observaciones y pasarlo a esa parte más pictórica de imágenes, ¿no? De ser capaz de recoger y de revisar las diferentes fuentes de información y establecer una idea concreta. Y, por último, esa parte simbólica, comunicar lo que él ha aprendido, ¿no? Y a partir de esa comunicación, nosotros sabemos que el niño ha creado conceptos más abstractos, porque está en esa parte más simbólica. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo pueden hacer, ¿no? En el cole, ¿cómo lo hacen y cómo lo trabajan en la investigación? Pues esta indagación, lo primero que hace es una focalización, ¿no? Permite ver al profesor qué es lo que el niño sabe sobre él y qué van a explorar, qué van a investigar, qué van y sobre todo a investigar, ¿no? Y a poner qué acciones van a llevar a cabo para aprender. Una vez que han hecho esta focalización, comienzan esa exploración con ese material concreto, con ese material que el niño puede explorar. Y a partir de allí viene esa reflexión que, fijaros, va unido un poco con esa parte pictórica, ¿no? Esas representaciones iniciales que hacemos a través de imágenes, para luego llegar a una aplicación, para llegar a poder expresar lo que él ha aprendido y aplicarlo dentro de la realidad que él mismo está viviendo. Entonces, la indagación es una metodología fundamental que nos va a permitir el desarrollo de ese pensamiento simbólico. Y yo creo que voy a compartir un vídeo, ¿vale? Creo que me deja, sí. Voy a compartir un vídeo con vosotros. Vamos. Bueno, creo que se ve cómo los niños son capaces de estar experimentando, en este caso era hielo, está
intentando ver lo que pasa con él, qué es lo que ocurre cuando lo parto, qué es lo que ocurre cuando lo toco, por qué se está convirtiendo en agua, esos trozos pequeños en cuánto parte, ¿no? Según cómo estoy golpeándolo, tanto dentro del aula. Y habitualmente en la indagación los profesores recogen esas evidencias de ese trabajo que están haciendo los niños para que luego les permitan de alguna forma recordar toda esa experimentación que ha llevado a cabo, les ayudan en ese proceso, como decía, pictórico, ¿no? de imágenes, y luego son capaces de expresarlo, lo llevan ya al simbolismo. Entonces, por esta razón, creo que aquí se ha visto muy bien cómo esa indagación les permite llevar todos esos pasos para llegar a ese pensamiento más simbólico. Y el juego es una parte fundamental. Los niños al final lo hacen jugando. Y creo que nadie mejor que Bruno nos va a poder compartir, ¿no? Cómo los niños juegan y a través del juego pueden llegar a esas representaciones y a esos procesos mentales, psicológicos más superiores en este caso. Sí, bueno, muchas gracias, Pilar. Creo que se me escucha. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, es un placer poder estar un ratito, poder compartir un rato de esta tarde. Os agradezco vía tutearos, al igual que han hecho mis dos compañeras. Compartir un ratito de este 27 de mayo para hablar un poquito del juego en educación infantil, ¿no? Que es algo, hablaba Isabel citando a Pinker, ¿no? Que el niño es indagador, que es creador por naturaleza y no podemos negar que también, si tiene otra condición, tiene muchas, ¿no? Es que es juguetón, ¿no? Que tiene ganas de jugar, ¿no? No conozco un niño que no tenga ganas de jugar. Ahí tenemos un parque de esos que tanto estamos echando de menos probablemente estos días. Yo por lo menos lo echo mucho de menos, no poder visitarlos. Este está un poco lejos, es en México. Pero tengo aquí a mis tres peques que tienen una edad infantil y que están todo el día continuamente jugando. Bueno, yo soy profesor de la universidad, soy docente de varias asignaturas, entre ellas, pues, expresión corporal, cuentos motores o pedagogía del juego, que es una asignatura cuyo nombre es precioso, ¿verdad? No se me ocurre un nombre o una asignatura con un nombre más sugerente como es pedagogía del juego. Y en otras asignaturas de las que soy docente, pero especialmente en estas, que forman parte del grado de educación infantil, les pido a mis alumnas, a mis alumnos, que piensen como ¿no? Que intenten interpretar al menos parte de la realidad de las sesiones como niños. Y hoy, evidentemente, si hablar del juego, creo que tenemos que jugar un poquito, ¿no? Y sentirnos un poco como niños. Así que, si me lo permitís, voy a empezar haciendo un pequeño juego, es un juego de sincronización, de ver cuánto somos capaces, cuánto de compatibles somos o cuánto de sincronizados o desincronizadas estamos en este momento. El chat funciona, entiendo que podéis interactuar a través del chat, si me podéis confirmar o decirme que sí, genial, perfecto. Pues nada, simplemente, mira, tengo aquí, no sé si se ve el vídeo, sí, tengo cuatro cartas, tarjetas, y tengo escritas cosas, entonces me gustaría saber si creéis que sería capaz ahora mismo de adivinar en lo que estáis pensando. Tengo escrita aquí una respuesta. ¿Es que soy capaz de adivinar en lo que estoy pensando? ¿Puede alguien decirme si lo cree o no lo cree? ¿Alguien puede darme feedback y decirme, ¿creéis que soy capaz? ¿Sí? ¿No? ¿No, Isabel? Bueno, pues efectivamente, no. Efectivamente, lo tenía aquí, tenía el no. También tenía el sí, por si acaso. No sé si alguien tenía capacidad, me daba esos poderes, ¿no? Entonces tendría preparado el sí. Pero rápidamente, veo que hay gente conectada y con ganas de escribir. Un animal de 4 patas, con orejas, rápido así, el primero que se os venga a la cabeza, uno cualquiera. ¿Un perro? Pues sí, también lo tenía, fijaos. Estamos sincronizados. Un perro, sí, lo veis, ¿no? Se ve claramente, el perro está ahí perfectamente definido. El gato también estaba, cualquiera me hubiera valido, lo tenía también. Y ahora ya sí, esta es la prueba definitiva de sincronización. Si estuviésemos, no sé qué está pasando en diapositivas, si las pudiésemos mantener ahí estáticas, lo agradecería para no perdernos y que no podamos poder ver el chat. Si estuviésemos en un supermercado, pensáramos en un producto,
producto cualquiera del supermercado, alguien, cualquiera. ¿Hay algún producto en el que estéis pensando? ¿Alguien que diga cualquier producto? Un bronceador. ¿Y de qué? ¿De qué marca el bronceador? ¿De qué marca era el bronceador? De Lial. ¿Y qué precio tenía en ese supermercado que estábamos imaginando? 12 euros. Pues no te lo vas a creer. No sé cuál es tu nombre, pero el bronceador de Lial de 12 euros del supermercado en el que estabas pensando está justo aquí, porque es el código de barras justo de ese bronceador. Bueno, MGR, no sé quién, sé que estás en Cataluña, no te conozco, pero gracias, Monse, ¿qué tal, Monse? Muchas gracias. Bueno, teníamos una capacidad de sincronización alta. Podemos empezar la presentación y con unas risas y de manera distendida, pues como son las sesiones, como son las clases de magisterio, no de la educación infantil, sino como son las sesiones en un aula con niños, ¿no? De hasta 6 años, ¿verdad? Es la etapa, la edad hasta la que comprende esta etapa. ¿Qué entendemos por juego? Y voy a hacer un par de definiciones rápidas, citando a Russell en este caso, y en el que nos habla de algo que no es tan obvio como necesario recordarlo, ¿no? Que es una actividad que genera placer y que lo hacemos o no se hace con una finalidad más allá del mero hecho de pasárnoslo bien, ¿verdad? Esto mismo que estamos haciendo ahora, o he tratado de representar con estas 4 tarjetas y tratar de jugar pues durante estos pequeños minutos, ¿no? Pero también José María Cajigal, que fue director del INEF de Madrid, que falleció en el año 83 en el Instituto Nacional de Educación Física, donde yo me formé, también afirmaba que refería al juego y hablaba también de actividades deportivas, que no podíamos, el hombre no demostraba solo su inteligencia hablando, sino también pues, ejercitándonos, moviéndonos y manipulando, ¿no? Que es esto también de lo que hemos estado hablando, de lo que tanto Pilar como Isabel han estado comentando. Hablaré un poquito también me centraré en aquello del simbolismo y el pensamiento simbólico que comentaba Pilar. Todo esto, y simplemente para introducir un poquito el concepto de juego, desde un punto de vista más teórico, pues me gustaría hablar de lo que son o de las características del juego, en este caso descritas por un historiador, un teórico que es Huizinga, en su libro que seguramente conozcáis, muchas de las personas que estáis ahora mismo conectadas. Johann Huizinga afirmaba que el juego tenía determinadas características, destacar unas de ellas, como las que tenemos en pantalla, ¿no? Pues que se realiza en un espacio y un tiempo determinados, que es una actividad libre, que es una actividad espontánea, rodeada en ocasiones de misterio, de secretismo. Como hemos dicho anteriormente, ha de provocar satisfacción en sí misma, no buscamos nada más allá del mero hecho de participar en la actividad. Tiene un punto de incertidumbre, de azar, de emoción, y eso permite que la actividad de por sí nos entretenga y nos haga sentir bien. Puede tener habitualmente unas reglas que pueden ser tácitas y, desde luego, si tienen que ser conocidas y aceptadas por todas las personas que participan del juego, ya sea un juego piedra, papel, tijera, o sea, un juego predeportivo como pueda ser un juego deportivo como pueda ser el balonmano, el baloncesto o el fútbol, ¿no? Los juegos habitualmente, evidentemente, se pueden jugar por equipos y provoca o motiva o ayuda a que establezcan relaciones que van más allá del mero del momento del juego, ¿no? Y es algo que evidentemente debemos tener en cuenta como educadores, como maestros en el aula, cuando realmente nuestros niños en el cole los tenemos. Y en ocasiones el factor de competición, que es el mismo que tenemos aquí abajo a la derecha, en ocasiones el factor del elemento competitivo también evidentemente a que el juego, sobre todo cuando empieza a ser ya más normativo, más reglado, se enriquezca. Y todo esto, de acuerdo a las diferentes etapas, y aquí venía un poco enlazando con lo que comentaba mi compañera Pilar, a partir de los 2 a los 6 años, o bueno, a partir de los 18 meses, el niño es capaz ya de evocar esa imagen que realmente no tenemos. Ella ponía el ejemplo muy acertado del lápiz, e imaginar que puede ser un avión. Pues podemos hacer juegos de imitación, juego simbólico, y de manera anterior, o de manera previa, cuando realmente somos
no tenemos a bebés en las aulas y a niños muy pequeños. Se ha ido la presentación, pero la tenemos otra vez. Decía que, mientras os sigo comentando, cuando los niños son pequeños, lo que necesitan sobre todo es explorar, manipular, sentir, ¿no? Esa etapa a la que Jean Piaget atribuía pues, a la etapa y al periodo sensorio-motor, precisamente por este motivo, ¿no? Todo esto, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se enfoca desde los colegios, ¿no? Pues bueno, evidentemente, en un primer momento, como decíamos, lo más importante es que las peques tengan a su alcance materiales que puedan manipular con ellos, que puedan explorar con diferentes texturas, con diferentes temperaturas, con diferentes tamaños, y eso ayude evidentemente a trabajar fundamentalmente desde los sentidos, ¿no? Y que los sentidos nos ayuden a captar información y esto nos ayude a madurar, a evolucionar, a desarrollarnos como personas. Posteriormente, generar espacios en los que podamos trabajar ese juego, jugar a ser, ¿no? Ese juego simbólico, ¿verdad? Que hemos hablado en varias ocasiones, en varios momentos, pues es importante, ¿no? No solamente eso que no tenemos, ese avión que no tenemos en el aula, sino también el hecho de jugar a ser pescaderos, el hecho de jugar a ser panaderos o cualquier otra profesión, ¿no? Esos rincones que tenemos y que evidentemente utilizamos y que tan importantes resultan para que el maestro o la maestra de esta etapa pueda observar, que pueda estar un paso por detrás de nuestros peques y pueda realmente tomar notas, pueda realmente registrar anécdotas, pueda realmente hacer fotos, hacer vídeos, recoger evidencias que luego además tengamos ese reflejo, ¿no? Que tanto nos gusta tener las familias realmente cuando terminan determinados proyectos, determinados trimestres, que puedan traernos trabajo que han hecho en casa. Nada, seguimos pasando diapositivas. No sé por qué tenemos ganas de terminar o porque realmente no estamos familiarizados con la plataforma. Quiero ver cuál es más lo primero. De todas maneras, voy a ser breve y a terminar rápidamente. Y a dar turno a preguntas que puedan existir. Y lo último, o la última fase, que la educación infantil, el último escalón dentro del juego, podría ser ese juego normativo, ese juego reglado. Pueden ser juegos de mesa, pueden ser juegos deportivos. Cuando me refiero a juegos deportivos, el concepto hace referencia a la antesala del deporte como tal, ¿no? Habitualmente, pues todos conocemos el béisbol, pero no imaginamos a un niño jugando al béisbol. Pero si hablamos de pre-béisbol, por poner un ejemplo, tal vez podamos adaptar ese béisbol para que realmente esa coordinación que requiere el béisbol y que tiene una complejidad alta desde el punto de vista motriz, pues que realmente podamos adaptarlo a las edades a las que realmente tenemos en el aula, ¿no? A esos pequeños, en este caso ya estamos hablando de, estoy pensando en niños más mayores de 5 años, 6 años. ¿Y todo esto qué nos permite? Pues nos permite, evidentemente, a través del juego es importante que tengamos en cuenta que el niño, la niña va a tener una mayor autonomía, porque evidentemente va a tener que estar tomando decisiones de manera continua. No se me ocurre un medio, un vehículo mejor durante la etapa de educación infantil de enseñar que sea a través del juego. Y algo que quería destacar, y no por estar un poquito más a la derecha, quiero prestarle importante, es que el niño también a través del juego va a conocer el contexto o el entorno en el que se encuentra, ¿no? Y insisto que no porque está a la derecha ese factor de socialización tiene menos importancia, de hecho tiene mucha importancia, muchísima importancia. Pero he querido dejarlo o querido destacarlo dentro de un apartado, una categoría un poquito más amplia, pero es fundamental que los niños se relacionen con sus iguales, con las maestras, generen sentimiento de pertenencia a esa comunidad educativa y todo esto en infantil, el juego es realmente importante, realmente básico que lo utilicemos y desde luego así lo hacemos. Y bueno, hemos hablado de la indagación en un primer momento, hemos hablado de aprendizaje constantemente durante estos
40 45 minutos y evidentemente a través del juego el aprendizaje va a ser más significativo, ¿no? Vamos a conseguir que ese aprendizaje sea más duradero y no sea simplemente un concepto que transcurridos unos minutos pues se nos olvide y no tenga ningún efecto, ¿no? sobre ese desarrollo de nuestros niños. Y si me permitís, para terminar, durante esto, en 3 minutos, los últimos 3 minutos, he dicho al principio que es importante que aprendamos jugando. Y no se me ha ocurrido una mejor forma de terminar. Voy a poner en grande, creo que se me ve en grande ahora mismo, si me confirmáis que es correcto, porque necesito que se me vea un poquito en el chat. Mientras me escribís, ¿se me ve bien? Levanto un segundito nada más. Voy a coger, pues de igual manera que los niños en los coles tienen sus estanterías, yo tengo la mía, genial. Y tenía preparado aquí, pues, varios cuentos. Concretamente, bueno, he preparado cuatro de mis cuentos favoritos, ¿no? 4 de mis cuentos que trabajo en clase, en el grado de infantil, y que realmente me gustan especialmente. Y vamos a elegir uno para terminar. Durante estos 3-4 minutos vamos a elegir uno. Entonces, una persona, estoy viendo el chat, veis los cuentos, decimos un número entre el 1 y el 4, el que queráis, un número cualquiera, entre el 1 y el 4, ponemos en el chat. Si queréis coger el micrófono y decirlo, el 2, sería Pilar. Número 1, número 2, pues, bueno, podéis pensar que estamos compinchados, pero esto, desde luego, no está preparado y Pilar, has dicho libremente lo que tú has querido y has elegido este cuento. Fíjate que había cuentos, había unos cuantos y has elegido un libro de magia. Un libro, creo que se ve, pero en el que tenemos al mago Carson con su conejo que se llama Bergen. Bien, vamos a ver qué dice este cuento. Vamos a ver qué tiene el cuento. Es un cuento. Ahí va. Espérate. Tenemos un problema. Claro. Es que tenemos que imaginar. Estamos hablando de esa representación y de ese simbolismo. Claro, y si no imaginamos, pues evidentemente no hay cuento. Necesitamos imaginar. ¿Qué podríamos imaginar en un cuento de magia, de magos? Pues podríamos imaginar tal vez chisteras, teatros, escenarios. Entonces, trazad en vuestra mente, intentad transmitirme a través de la cámara, de la pantalla, del ordenador, todas esas imágenes, intentad trazarlas, a ver si conseguimos que llegue. ¿Lo estáis haciendo? ¿Sí? Yo creo que sí. Pues no estoy diciendo eso porque estáis concentrados en ello. Vamos a ver, porque si lo hacemos, pues, vamos, ya ha cambiado nuestro cuento. Claro, efectivamente, hemos conseguido que cambie, que lleguemos a la última página de este cuento que lo teníamos en blanco. Pero podemos imaginar un poquito más. ¿Qué os parece si además pensamos en colores? Trazamos líneas y pensamos en colores. Mandad esos colores, el rojo, el verde, el azul, y nada, con un chasquido mágico, ese libro que estaba en blanco, perdón, se ha pasado las páginas, ha pasado a tener los mismos dibujos que teníamos antes, los tenemos coloreados y ahora sí que sí, llegamos a ese final coloreado de colores en el que realmente, pues bueno, espero que el objetivo de terminar con este cuento es que podamos, durante al menos unos minutos, hayamos podido sentirnos como niños, ¿no? Hayamos podido sentirnos, hayamos tenido esa mirada de los pequeñajos que ven todo con ilusión, con emoción, tienen ganas de tocar, de manipular, de sentir. Y eso es lo que este cuento lo utilizo mucho en mis asignaturas, en el grado de infantil. Y en realidad intento dar este mensaje, ¿no? Intento dar este mensaje que me vais a permitir terminar y evidentemente este recurso mágico, y voy a evocar y voy a mencionar a una cita de un mago conocido, a Juan Tamariz, para terminar diciendo en sus palabras, él afirma que él piensa que guardamos memoria como individuos de las fases de nuestra evolución personal. Nos componemos de varias capas: el recién nacido, recubierto por el bebé, el niño prelógico, el niño lógico, el adolescente, el muchachillo, el joven veinteañero, el menos joven de la primera madurez, etc. Y él habla de que
vamos recubriéndonos de capas y capas según vamos creciendo, y que la magia tiene una capacidad de dirigirse y fascinar con sus juegos y pruebas y milagros al joven soñador, al muchacho aventurero que ama el misterio, a las gentes maduras que sepan y gozan de lo imposible vivido, liberación momentánea y gozosa de la razón. Y tendrá que hacerlo en el lenguaje propio de ellos, en el lenguaje que entiendan el joven, el muchacho y las gentes maduras, para poder invitarles a descubrir, a mostrar y mostrarse el niño escondido, el niño tierno y mágico que quizá dormía y se aburre solitario y olvidado en su interior. Y es la magia cuando prende su hechizo, cuando ese niño revive. Esto es en palabras de Juan Tamariz en su libro Willis Mágico. Y espero con este juego, con estas palabras, que hayamos por unos momentos, nos hayamos sentido como niños y hayamos sido capaces de ver esta parte del webinar como niños, ¿no? Y hayamos entendido o nos hayamos sentido con esa necesidad de jugar y querer seguir indagando. Bueno, terminamos con esto. Son las 6:20, hemos cumplido con exquisita puntualidad el horario previsto. Tenemos hasta las 6:30 previsto un turno de preguntas en el que, si tenéis alguna cuestión, alguna sugerencia, algún comentario, pues será fantástico conversar y debatir. Muchas gracias por vuestra atención, de verdad. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros. Porque si alguien quiere tomar nota de nuestros correos y datos de contacto, pues los tenéis aquí en pantalla para cualquier comentario o sugerencia que queráis.